Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy 9 de mayo del año 2021. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hoy es un día especial. Sí, así es, porque es el Día de las Madres. Muchas felicidades hoy y siempre a las madres que dedicadamente, con sus esfuerzos, sacan adelante a sus familias. Les dan motivación para continuar cada día más mejorando esta sociedad. Así es, Iván. También para mi madre Rosa María Camelo, a la madre de mis queridos retoñitos, las privadas de su libertad, a las desplazadas por la violencia, a las hospitalizadas, a las abandonadas en los ancianatos, a las miles de mamás que hoy enarbolan la bandera emancipadora en las calles y veredas de Colombia y el mundo por dejarles un legado de libertad a sus hijos, a las desaparecidas, a las exiliadas. Un sentido homenaje desde Radio Clarín de Colombia, hoy en su día, así como todos los días. Damos inicio entonces así a nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia. Hoy tendremos noticias desde Argentina, Bolivia, España, Chile, Cuba, Inglaterra, Brasil, Puerto Rico, Haití y Colombia. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, para que nos amplíen los principales hechos noticiosos y así podamos generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Al descubierto, la justicia contra presidente argentino. Pueblos despiertan cada 100 años y es hora de Colombia. Y Colombia no está sola. Gobierno dialoga con sectores que continúan en paro. Tribunal boliviano anula decretos durante gobierno de facto y sabotaje de gremios de profesionales y demás médicos a campañas contra el COVID en Bolivia. El pueblo indefenso reclama no a la reforma. Pueblo de Colombia toma las calles mientras gobierno español prefiere guardar silencio. Homenaje merecido para el pueblo de Colombia desde Chile. Saludo integral como política de Estado en Cuba. Intolerancia reina en el Reino Unido. Masacre estatal y funcionarios no asisten a audiencia en lucha contra el COVID en Brasil. Es importante que continúan reconocimientos y manifestaciones en el ámbito internacional sobre movilizaciones desarrolladas en Colombia en contra del gobierno nacional. Recordar a la audiencia de Radio Clarín de Colombia que desde el pasado 28 de abril de 2021 a la fecha han existido expresiones multitudinarias en todos los departamentos y países para que no se sigan vulnerando los derechos. Se está en contra de las diferentes reformas presentadas por el Ejecutivo, máxime por lo que atraviesa el país en cuanto a cifras del desempleo, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE se eleva ya al 14.2%, lo que se traduce en millones de personas sin un ingreso. Se exige no más asesinatos a líderes sociales. Asimismo, se reclama por una educación de calidad, con matrícula cero en todos sus niveles. Justicia inmediata ante posibles casos de corrupción en el sector público para que la ciudadanía de medianos y bajos recursos no tengamos que pagar más impuestos en este momento de crisis económicas. Paz con justicia social. Son esas exigencias y por eso es SOS Colombia. Es así como empezamos entonces al despliegue de los principales hechos noticiosos ahora en Argentina. Actitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia deja en desnudo con su fallo que en Argentina se persigue al gobierno del presidente Alberto Fernández. Nos amplía esta importante noticia nuestro corresponsal de Argentina, Alberto Más. Le escuchamos, Alberto. Buenos días, audiencia. Iván, Manuel, antes de iniciar este reporte, la inmensa solidaridad argentina para con el pueblo colombiano que está en las calles por sus justos reclamos y el total repudio a la brutal represión que contra él ejerce el narcogobierno de Duque. Ahora en Argentina, la decisión de la Corte Suprema de Justicia o de Injusticia
aceptando el accionar del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre la presencialidad obligatoria de los alumnos en edad escolar y contra toda medida recomendada del control del contagio de coronavirus y la desautorización al Ejecutivo, dejó al desnudo con su fallo que en Argentina se vive una sistemática acción política contra el gobierno de Alberto Fernández, un golpe de Estado blando, que esta pandemia para el poder real es solo una ocasión para desarrollar este golpe blando apoyándose no solo en las recomendaciones del norteamericano James Sharp, sino que está haciendo pie en la necropolítica anunciada en su momento por Mauricio Macri de que se mueran los que se tienen que morir. En la ilógica decisión que solo debía decir si el DNU era o no constitucional, lo es a todas luces constitucional porque cumple con todos los requisitos que impone nuestra Constitución. La Corte se arroga el poder de gobernar y decidir qué medidas se toman o no en una pandemia como la que estamos transitando, extralimitación que la pone al margen de la ley fundamental de la nación. Con esta medida se busca desautorizar al gobierno nacional y darle, indudablemente a la ciudad, y de ahí transmitirlo a las provincias gobernadas por la derecha, que pueden hasta independizarse si quieren, como lo pidió hace un mes el exgobernador de Mendoza y autocandidateado a presidente por el macrismo. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia, les habló Alberto Más. Gracias, Alberto. Y gobierno boliviano dialoga con choferes y médicos que realizaron paros y bloqueos. Oiga, qué contraste en mi querida Latinoamérica, parecido a esa Colombia de los uribistas con P mayúscula, a la Colombia de Duque. Allá se dialoga. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez. Buen día, estimada audiencia. El gobierno boliviano confronta problemas con los sectores de choferes y médicos que realizaron paros y bloqueos. El jueves 6, los choferes bloquearon parcialmente la autopista que une las ciudades de La Paz y El Alto, y el viernes 7, los médicos pararon sus servicios pese a la pandemia, dejando a la población sin atención. Gran parte de la población boliviana está alerta, siguiendo las movilizaciones del pueblo colombiano por medio de las redes sociales, ya que televisión, prensa y radio apenas informan de los sucesos en Colombia. El gobierno boliviano tampoco se manifiesta, para vergüenza nuestra, pero sí la juventud de la legendaria y mítica ciudad de Potosí manifestó activamente su solidaridad y apoyo al pueblo colombiano en sus justas demandas y repudiando la masacre uribista de Duque. Y en la ciudad de La Paz, el viernes por la noche, en el frontis de la embajada colombiana, un plantón de protesta por las muertes en Colombia. Hoy, en Bolivia, toda la gente es colombiana, con el fuerte deseo de que el pueblo consiga quebrar a las élites colombianas y estadounidenses, dando fin a su modelo de guerra. Gran parte de la población boliviana demanda que las bases militares estadounidenses salgan de Colombia y que paren los asesinatos de las repudiadas Fuerzas Armadas militares y policiales. Vamos por Colombia, libre y soberana. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez, Palenque. Gracias, Edgar. Damos inicio ahora a hechos noticiosos en Argentina, porque los pueblos despiertan cada 100 años y es hora de Colombia. Así lo reflejan en una columna panafricanista. Nos lo amplía la corresponsal allí en Argentina, Lilia Ferrer. La escuchamos, Lilia. Saludo para la audiencia de Radio Clarín de Colombia. Desde esta columna panafricanista y originaria, manifestamos nuestra solidaridad irrestricta con el pueblo de Colombia, que hoy se defiende dignamente en las calles de la embestida del paraestado represivo encabezado por Iván Duque y su mentor y padrino Álvaro Uribe Vélez. Los pueblos despiertan cada 100 años y es la hora de Colombia, que hoy dice firme y claro que el gobierno es más peligroso que la pandemia causada por el COVID-19.
Un gobierno que ha optado por la represión, violación de los derechos humanos, militarización y con una reciente llamada a diálogo nacional con las instituciones del establishment y no con el pueblo que está en las calles. La jornada de solidaridad planetaria con Colombia da cuenta del apoyo irrestricto de los pueblos del mundo a las justas peticiones de los colombianos. El gobierno de Duque responde con más represión, desaparición de personas, asesinato de jóvenes, filtración de policías de civil en las manifestaciones pacíficas y la guinda del pastel, hacer graves señalamientos en contra del legítimo gobierno de Venezuela de estar orquestando las manifestaciones de calle en Bogotá, Cali, Medellín. Mucho descaro al señalar a un gobierno bloqueado por el Imperio del Norte con la complicidad de la Casa de Nariño. Y si esto no bastara para vergüenza de la región, el presidente Iván Duque ha declarado persona no grata al primer secretario de la delegación diplomática de Cuba en Colombia, intentando con ello correr la propia responsabilidad en la inviabilidad de un Estado que desatiende las necesidades fundamentales del pueblo, que se ha rendido al hegemón del norte, que hoy tímidamente le exige deponer la represión violenta en las manifestaciones de calle. Los pueblos seguiremos acompañando las exigencias de cese de asesinatos selectivos de líderes sociales, indígenas y afrocampesinos, cese a la represión, desmilitarización de las calles, democracia y la renuncia de Duque. Desde Buenos Aires, para Radio Clarín de Colombia, les habló Lilia Ferrer Morillo. Gracias, Lilia. Y nos vamos de continente americano para un poquito más lejitos. El pueblo de Colombia está tomando las calles para exigir paz y dignidad. Esto nos lo hacen saber al calor de las luchas que en Europa, España, Australia, África, todo eso están haciendo el pueblo, no solamente colombiano en el exilio, sino también la solidaridad internacional. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, André Aveledo Fernández. ¿Qué ocurre en Colombia? El pueblo colombiano está tomando las calles para exigir paz y dignidad. Pero los medios de comunicación del Estado español han decidido no informar. Colombia no es Venezuela, y el narcogobierno fascista colombiano no es un problema. Si fuese Venezuela estaríamos viendo imágenes hasta en la sopa de lo que estaría ocurriendo allá. Pero no lo es. El problema para los oligarcas es el socialismo y la soberanía que defienden Cuba o la Venezuela bolivariana. Colombia es hoy un país gobernado por un puñado de paramilitares, narcotraficantes y asesinos como Álvaro Uribe e Iván Duque, al sueldo del gobierno de los Estados Unidos y de las oligarquías de la región. Van 24 muertes oficiales. Imaginaos las no oficiales y las desapariciones forzosas, y más de 800 heridos. Pero claro, es Colombia, y no Venezuela, y a las oligarquías europeas, a la ONU o a los Estados Unidos, que ellos son los verdaderos amos de Colombia, los asesinatos, las desapariciones forzosas, las torturas y la represión del pueblo colombiano no les importan. Tampoco quieren que los pueblos del Estado español estén informados de lo que ocurre. Nos prefieren ciegos y que solo veamos las verdades que ellos nos quieren vender. Porque Colombia no es Cuba ni Venezuela, y para los medios y las oligarquías no existe. La verdad es hoy también un arma de guerra, y decir la verdad es siempre un acto revolucionario. Nosotros, los gente de izquierda del Estado español, estamos con el aguerrido pueblo colombiano y sus organizaciones populares. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló André Aveledo Fernández. Gracias, André. Ahora pasamos a Chile. Por el principal propósito es hacer un sentido y merecido homenaje al pueblo de Colombia que resiste contra el régimen. Desde Chile así nos lo hacen sentir nuestro corresponsal Enrique Sáenz. Lo escuchamos, Enrique. Red de Comunicación Alternativa, Clarín de Colombia. En esta oportunidad no habrá reportes sobre Chile, sino un homenaje a nuestro querido pueblo combativo y digno de Colombia, que lleva ya más de una semana en paro en contra de la oligarquía colombiana. Para ustedes, para Juan Pueblo, como le llaman ustedes, este más sentido homenaje. No me vengan con hipocresía. Los conocemos sus nombres y el pueblo los conoce.
Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses. En contra de los intereses del pueblo que trabaja. En contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. En contra de los profesionales y en contra de los intelectuales. En contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros. Que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. ¡No nos roban nuestro propio aliento de ayer! Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena que odiamos esta oligarquía que nos ignora. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree a la raza colombiana que le puede volver a hacer falta y de país político puede jugar con los dados de su actividad. Desde Chile, para el pueblo colombiano, venceremos. Buena esa, corresponsal, compañero y amigo Enrique Sáenz, por ese gesto solidario muy sentido para con el pueblo colombiano que hoy por las veredas, la barriada, los tugurios, la periferia, enarbola las banderas de la emancipación. Salud gratuita y de calidad en Cuba obedece también a la política de Estado con formación, además de los medicamentos y el resto, es la formación adecuada e idónea de médicos especialistas. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Juan Carlos Pérez. Buenos días, oyentes de Radio Clarín de Colombia. La salud gratuita y de calidad en Cuba es una política de Estado que se inicia en la formación de médicos especialistas e investigadores que van acumulando las experiencias y el conocimiento para aplicar la medicina preventiva, que es más eficaz prevenir la enfermedad que curarla. La red de consultorios, policlínicos, hospitales e institutos son la punta de lanza para aplicar la medicina preventiva. En Cuba se vacunan contra 13 enfermedades con 11 vacunas, de las cuales Cuba produce 8. Los científicos cubanos estudian diferentes enfermedades y en la actualidad se encuentra en producción 4 candidatos vacunales contra el COVID-19. Esto garantiza la soberanía en salud al no depender de otros países para adquirir sus vacunas. Desde Cuba, para Radio Clarín de Colombia, les habló Juan Carlos Pérez. Gracias, Juan Carlos. Colombianos han despertado, hoy gritan chao, Duque, chao, Duque, chao, chao, chao. Los colombianos ya nos cansamos, vamos a tumbar al dictador. De Cuba pasamos ahora a hechos importantes en Inglaterra, específicamente en Londres, porque el Reino Unido es un país donde la intolerancia reina y por lo tanto la ciudadanía expresa "Kill the Bill", que traduce "maten la ley". Existen manifestaciones por cuanto en el Parlamento cursa un proyecto de ley sobre policía, delincuencia, sentencias y tribunales que pretenden darle más poderes a la policía de ese país para frenar las protestas, y es así donde la población exige libertad de expresión, libertad de locomoción cuando se desarrollen manifestaciones o protestas sociales, ya que estos deben de considerarse como derechos fundamentales. Desde Londres nos amplía esta importante información nuestra corresponsal Nancy Carolina Graterol. La escuchamos, Nancy. Buen día, audiencia. Desde el asesinato de la parlamentaria Jo Cox en junio de 2016, 7 días antes del referéndum del Brexit, el Reino Unido se ha convertido en un país donde la intolerancia reina. Aunque las ideas fascistas no tienen el apoyo de la mayoría de la población, conceptos abstractos como libertad tienen más arraigo que luchas concretas como, por ejemplo, la lucha contra la ley que el gobierno británico quiere aprobar para coartar la libertad de protesta. En la reciente marcha en Londres para defender la libertad, fueron casi 1 millón de personas.
En la marcha vimos gente montada a caballo con una cruz roja gigante en bata blanca, como los templarios de la Edad Media. A esta marcha también se sumó gente que no cree en el COVID, gente contra el programa de vacunas, incluso gente denunciando que los diamantes de la reina de Inglaterra son robados, lo que parece ser cierto. La marcha para conmemorar el Día del Trabajador fue muy diferente. La concentración de personas fue menor, a pesar de que el motivo de la marcha era denunciar la ley contra la protesta que quiere aprobar el gobierno. Según esa ley, si protestas y alguien dice que eso le molesta, podrías ir a la cárcel por 10 años. En comparación, si matas a tu pareja, podrías ir a la cárcel por un mínimo de 3 años. La gente protesta por conceptos abstractos, pero en la práctica no le importa lo que pase en concreto con las leyes. Así de desfasado está este país. Desde Londres para Radio Clarín de Colombia les habló Carolina Graterol. Gracias, Nancy Carolina. Vamos Colombia, sigan marchando. Hoy griten chao, Duque, chao, Duque, chao, chao, chao. Vamos Colombia, no nos rindamos. Hoy va a caer el dictador. Tribunal de Justicia anula decretos de la Áñez durante el gobierno de facto y más noticias desde Bolivia. Esto en su resumen noticioso que nos hace nuestro corresponsal Fernando Gonzaga allá en la hermana República de Bolivia. Adelante, Fernando. Buenos días, audiencia. Empezamos con la noticia en Bolivia. Mediante una sentencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional anula el decreto de Áñez. El TCP determinó la inconstitucionalidad del decreto 4291 emitido durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Sin embargo, esta sentencia es previsora porque se ha dado 6 meses a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que emita una ley y a través de la misma se pueda regular esos aspectos. Pasamos al siguiente. La corrupción durante la gestión de Áñez no tiene límites. El exgerente de la empresa nacional de telecomunicaciones Entel, Eddie Luis Franco, enfrenta un proceso por un desvío de más de $390,000. Franco fue aprehendido el miércoles después de presentar su declaración informativa en calidad de investigado. Pasamos al siguiente. Se destapan más casos irregulares durante la gestión de la golpista. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo Carpio anunció que se presentó una denuncia penal en contra del exministro de facto Arturo Murillo y del excomandante de la policía de aquel entonces por favorecer al narcotraficante Einar Lima Lobo al no haber ejecutado la orden de extradición al Brasil. Pasamos al siguiente. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, saludó el jueves la adhesión expresada por el gobierno de los Estados Unidos y autoridades de la Unión Europea a la iniciativa de Bolivia para que se libere las patentes de fabricación de las vacunas de COVID-19. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia, les habló Fernando Gonzaga. Gracias, Fernando. Damos ahora paso a hechos noticiosos en Brasil. Lastimosamente es una lamentable noticia, porque según lo anunciado por los residentes de la favela de Jaçacrecino, ubicada al norte del Río de Janeiro, corresponde a 28 muertos, según nos acaba de informar el gobierno de Brasil, que dejó el exceso de la fuerza pública por acciones policiales. Nos amplía este importante hecho noticioso nuestro corresponsal en Brasil, Alan Regis Danta. Le escuchamos, Alan. Olá, buen día a los amigos de Radio Clarín de Colombia. Brasil vivió una nueva masacre este jueves en Río de Janeiro. Una operación policial de la Policía del Estado se saldó con 25 personas muertas en la comunidad de Jacarezinho, en una de las mayores ciudades del país. La operación dejó un policía muerto y otros 24 muertos, entre los que se encontraban en la favela, considerados por la policía como sospechosos del narcotráfico. Mientras tanto, la comunidad denuncia el abuso de la operación policial y realizó una protesta este viernes para recordar la violencia de las fuerzas del Estado en la ciudad. Vecinos de la zona denunciaron abuso de la fuerza por parte de los policías, sumadas a las alertas de organizaciones no gubernamentales como el Instituto Marielle Franco y Fuego Cruzado, que calificaron el hecho como una de las operaciones policiales con mayor cantidad de muertos en el país. La identificación de las víctimas no se ha dado a conocer, mientras que vecinos de la zona reportaron balas perdidas y granadas en la estación de metro próxima a la favela. Desde redes sociales, los usuarios realizan todo tipo de denuncias sobre hechos bajo la etiqueta masacre. Esta fue la operación con mayor número de muertes causadas por las fuerzas policiales en la historia de Río de Janeiro.
Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alan. Y esto demuestra que no es cuestiones, no son casos aislados. Son fiel copia de la política del nuevo liberalismo en el continente y también el libreto desarrollado por los vasallos del imperialismo norteamericano. Pero desde la caída del Trump, la caída del Gonzalo Jiménez de Quesada en Aymén en Bogotá y tantos ídolos falsos que explotaron, que asesinaron, esto tiene que cambiar. Sabotaje de los gremios de profesionales y médicos. Oiga, cómo es la vida, el mismo pueblo contra el que los está defendiendo. Esto impide desarrollar programas contra el COVID en Bolivia y solamente la berrieta y la pataleta porque no son los de ellos, porque no son el gobierno de facto. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Marcelo Pazzi. Buen día a toda la gente que nos escucha acá desde Bolivia. Bueno, la principal información gira en torno al COVID-19 y es que hoy se han juntado dos problemas. Uno que es el sabotaje claro de parte de los gremios de profesionales médicos que durante los últimos años lamentablemente se han alineado políticamente en vez de preocuparse por la salud y han actuado en oposición al actual gobierno. Hay un paro médico de 24 horas porque quieren que se retire una norma, una nueva ley que les pide más responsabilidad a los médicos y sobre todo más compromiso en estos tiempos tan difíciles como son los que se está viviendo del COVID-19. Y al mismo tiempo en las principales ciudades como La Paz y Santa Cruz se han terminado las vacunas de los depósitos, de las entregas que se han hecho a quienes tienen que hacer la vacunación. Sin embargo, ya se anuncia que en los próximos días van a llegar miles y miles de vacunas que ya el gobierno boliviano ha comprometido, ha comprado, está recibiendo de donación, etcétera, con lo que se garantiza que continúe el proceso de vacunación ya en esta oportunidad a mayores de 50 años, recordando que las personas mayores de 60, 70 años en una gran parte han sido vacunadas. Por otra parte, y para finalizar este reporte, se anuncian movilizaciones, grupos de protesta y de apoyo a la causa colombiana. En diferentes lugares, como por ejemplo acá en la ciudad de La Paz, se prepara un acto de protesta en la Embajada de Colombia para expresar el repudio del pueblo boliviano a la represión que está haciendo el gobierno colombiano contra las organizaciones sociales del pueblo colombiano. Reportó desde Bolivia para Radio Clarín, Marcelo Pazzi. Gracias, Marcelo. De noticias de Bolivia pasamos ahora a noticias de Puerto Rico. Movimientos de protestas por el asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz elevaron la indignante cifra de feminicidios. La población puertorriqueña solicita... Empezamos ahora con hechos noticiosos en Puerto Rico. Movimientos de protestas por el asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz elevaron la indignante cifra de feminicidios. La población puertorriqueña solicita eficiencia en la justicia, lo que queda en evidencia el fracaso del sistema judicial. Según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, indica que en la presente vigencia ya se han presentado 18 feminicidios. Recordar que el gobierno de Puerto Rico promulgó el lunes 25 de enero del 2021, conforme al Boletín Administrativo número OE 2021-013, un estado de emergencia por la violencia de género y estableció políticas públicas para prevenirla y ayudar a las víctimas. Sin embargo, en la práctica dichas acciones no han servido. Nos amplía esta lamentable noticia desde Puerto Rico nuestra corresponsal Berta Lluver Chechi. La escuchamos, Berta. Buenos días, audiencia. Esta semana se han dado varias movilizaciones convocadas por el movimiento feminista por el cruel asesinato de 2 mujeres jóvenes que se suman a la indignante cifra semanal de feminicidios. Esta vez, sus muertes no han pasado desapercibidas como vergonzosamente ocurre, por lo horripilante de sus asesinatos y por la fama de uno de los asesinos, quien es una figura pública del deporte de boxeo, junto con la denuncia constante y vocal de la familia y el movimiento feminista,
se ha obligado a los medios y al gobierno a responder más rápida y contundentemente. Esto ha hecho que en general aumente la concientización en el pueblo sobre la violencia contra la mujer. También ha expuesto otros dos factores de violencia en esta colonia. Uno, el fracaso del sistema de justicia que al no otorgar la orden de protección a una de las víctimas, dejándola totalmente desamparada, fue asesinada semanas después de implorar por dicha orden. El segundo factor que como colonia nos impone un sistema judicial federal de los Estados Unidos es el intento de aplicar la pena de muerte en Puerto Rico, que está prohibida bajo nuestra Constitución. Estados Unidos ha tratado de imponerla en varias ocasiones, valiéndose de casos como el reciente que indignan a la población. Sin embargo, el pueblo y hasta los familiares de las víctimas rechazan esta pena capital. Desde Puerto Rico para Radio Clarín en Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Muy buena, buenísima Berta. Gracias. Colombia no está sola. Ay, esto sí que ya lo sabe el régimen de extrema derecha y eso es lo que le asusta. Es ese ogro para los uribestias, saber que Colombia la lucha trascendió y que está haciendo tambalear, inclusive estremecer. Hoy veíamos en Suecia precisamente un congresista sueco en la calle, tomando las calles junto con colombianos y demás en solidaridad con la querida Colombia. No permitiremos la mentira y la impunidad, pues seguiremos informando de nuestros medios, sobre todo los medios independientes y alternativos por verdad y justicia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Óscar Rotundo, desde Argentina. Óscar Rotundo. Buen día, audiencia. Antes de informar las novedades, quiero expresar a nombre de todo el equipo editorial de Periodismo Internacional Alternativo PIA Global nuestra solidaridad con la heroica lucha del pueblo colombiano y denunciar la brutal represión que está cobrando la vida de decenas de jóvenes valientes que han decidido construir un mejor futuro para el hermano país. Colombia no está sola. No permitiremos la mentira y la impunidad. Seguiremos difundiendo y mostrando la verdad del pueblo, que es la verdad que clama por justicia. El Ministerio de Salud reportó 399 personas fallecidas por COVID-19 en Argentina, para un total de 66.263 personas fallecidas y 24.086 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Asimismo, se anunció que Rusia registró la Sputnik Light, su segunda vacuna contra el coronavirus, que cuenta con una sola dosis y tiene una eficacia del 79,4% para prevenir casos graves de COVID tras 28 días de ser aplicada. El CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, aseguró que Argentina será uno de los países donde se producirá la vacuna una vez que obtengan la autorización. Para Radio Clarín de Colombia, desde Argentina, reportó Óscar Rotundo. Gracias, Óscar. De noticias argentinas, pasamos ahora a hechos noticiosos en Brasil. Funcionarios no asisten a audiencia para analizar situación del COVID en ese país. Recordemos que en marzo de 2021 Bolsonaro nombró a su cuarto ministro de Salud durante la pandemia. Es tal el caso de preocupación que, conforme a lo registrado por el mismo Ministerio de Salud brasileño, se han registrado más de 15.100.000 casos acumulados y de estos han fallecido 419.114 personas por COVID-19 a la fecha, y que tan solo hayan aplicado 46.295.479 dosis de vacunas. Nos amplía esta importante información desde Brasil nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Le escuchamos, Bruno. Hola, audiencia. En Brasil entramos en la semana de la Comisión Parlamentaria de Inquérito de la pandemia de la COVID-19. En esta primera semana de inquérito, de audiencias, se han escuchado en la Comisión del Senado de la República a dos exministros de la Salud, el exdiputado, oligarca clásico,
médico Luis Enrique Mandetta y el ex médico, hoy empresario de la salud, pero formado en medicina, un sionista de derecha llamado Nelson Teich. Y el actual ministro de la Salud, cardiólogo, ex-presidente de la Sociedad Brasileña de Cardiología, Marcelo Queiroga. Hubo un tercer ministro, un general de 3 estrellas del área de logística, Eduardo Pazuello, que como buen milico de alto rango en Brasil, se cagó. No fue. Estos son los patriotas, hermanos. No fue a la audiencia. Dijo que estaba con sospecha de COVID. Y, para colmo, recibió una visita de un ministro del gobierno Bolsonaro, estando él mismo con sospecha de COVID. Este país no es para amateurs. Quien habló aquí fue Bruno Lima Rocha para el Clarín de Colombia. Buena ese análisis, apreciado Bruno. Y en Haití, el imperialismo nuevamente se ensaña contra el pueblo, haciéndole más víctima aún. No solamente el imperialismo hace víctima al pueblo haitiano, sino también la gran prensa amarilla, la prensa de la burguesía, que no dice las cosas que están ocurriendo en estos momentos en la hermana República de Haití, por lo que con SOS en mayúsculas se clama por la solidaridad internacional para con el hermano pueblo de Haití. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Jean-Cliver Elius. Buen día, audiencia. El hermano país, vecino país haitiano, está siendo víctima del imperialismo norteamericano, pero se está siendo víctima de la prensa internacional, que no está diciendo las cosas como son. Está demostrando un pueblo, una juventud despertada desde años en la calle, luchando para mejor condición de vida, luchando para dejar de morir de hambre, cuando Haití es una tierra muy fértil, cuando Haití en el año 1791 producía el 50% de azúcar que el mundo entero consumía. Claramente que era el beneficio de Europa, principalmente Francia, que era el país colonizador. Pero hoy es una vergüenza que abandonamos a este país, que lo dejan solo luchando contra el imperialismo. Haití, por ser la primera nación negra independiente, está pagando un precio muy alto, y hoy se ve muy claramente, cómo se está apoyando el actual presidente de Haití, Jovenel Moïse, que debería ser el expresidente porque su mandato se ha acabado desde el 5 de febrero pasado. Pero como que los yanquis acá quieren cambiar la constitución. Ellos quieren organizar unas elecciones a la mala para poner otra marioneta. Hoy Haití necesita el apoyo de todos los hermanos países. Jean-Cliver Elius desde Radio Clarín, Haití. Y que no deje de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense dos veces, contáctenos ya en el WhatsApp, más 57-311-261-3094, también más 57-311-4489-348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel
Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.